Ok, el día lunes nosotros, no, el día martes, estábamos realizando este ejercicio. Entonces, habíamos dejado un poco desarrollado pero lo vamos a concluir. No sé si todos llegaron al mismo resultado acá, este de aquí, en el B. Sí. Sí, profe, ya lo vimos. ¿Alguien hablaba? No lo logré escuchar bien. Bueno, entonces, eh, con el planteamiento que habíamos realizado, podían determinarlo. Entonces, hoy vamos a iniciar con tema nuevo. Tema nuevo, entonces en su página 144. El tema de hoy es triángulos equiláteros. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué dice? Y esta parte de acá está también en la definición. Bueno, un triángulo equilátero, nuevamente, cumple un triángulo equilátero, sigue siendo una figura geométrica de tres lados. Haceme el huevo, mami, no. Ahorita. Tengo hambre. Ok, un triángulo equilátero cumple de que es una figura geométrica de tres lados, al igual que los demás triángulos. Pero ¿en qué se diferencia? ¿Cuál creen que es su distintivo? Muy bien, que todos sus lados son iguales. Entonces, significa que si todos sus lados son iguales, es decir, que todos sus lados son congruentes. Vaya, si este lado de acá, de lo que voy a subrayar, mide 5 centímetros, ¿cuánto creen que van a medir los otros? 5 centímetros. 5 centímetros también va. ¿Sí? Y esto, entonces, ¿por qué? Porque es equilátero. Significa que sus tres lados son iguales. Ahora, sus ángulos también, en este caso, pues son iguales. Sus ángulos son congruentes, es decir, este es congruente con este. En resumidas cuentas, ¿cuánto tendría que medir cada ángulo? Fácil. A ver. ¿Cuánto tendría que medir cada ángulo? Bueno, si quieren partamos de la siguiente expresión. Nosotros allá habíamos utilizado esta fórmula, que S es igual a 180 grados por n menos 2. Pero esto es para cualquier polígono. En este caso, como es un triángulo, ¿cuántos lados tiene? N es igual a 3, ¿va? Entonces S sería igual a 180 grados, ¿va? Porque sería 3 menos 2, sería 1, y 1 por 180, pues es 180. Entonces, si sus tres lados, sus tres ángulos son iguales, entonces sería, vaya, si quieren démosle aquí valores. Este es A, B y C, ¿va? ¿Sí? Entonces, si A es congruente con B y asimismo B es congruente con C, entonces
haciendo aquella expresión sería el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a S, ¿va? Entonces, si quieren donde va el ángulo B y C, yo voy a sustituir por el ángulo A. Entonces sería el ángulo A más ángulo A más ángulo A es igual a 180. Es decir, esto sería 3 veces el ángulo A igual a 180 grados. ¿Men? Entonces el ángulo A sería igual a 180 sobre 3. ¿Qué resultado da eso? A ver. 60. Por ende, ¿cuánto mediría el ángulo B y el ángulo C? 60 grados. 60 grados. Entonces, siempre estos van a medir 60 grados. Siempre. Entonces el libro, en la primera parte, ¿ves? Aquí ve, dice, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique en cada caso. Dice la primera. El triángulo es escaleno porque todos sus lados son congruentes. ¿Verdadero o falso? ¿Oye? Falso. ¿Falso o verdadero? ¿Los demás? Falso. Muy bien, sí, es falso. Porque si ustedes ven esta figurita, esta de acá, algo así va. Entonces dice que aquí son 2 centímetros, aquí 2 centímetros y aquí otros 2 centímetros. Entonces, este lado de acá es congruente a este, a este. Este es congruente a este y a este. Es decir, ambos miden igual. Entonces, y un escaleno es que decía que al menos un par de lados, ¿va? Entonces eran, solo podían ser dos. En este caso son los tres, entonces es falso. ¿Por qué? Bueno, la justificación, porque es un triángulo equilátero. Y todos sus lados son iguales. Sí, entonces ahora completen el segundo. Completen el segundo y de ahí pasan a la parte 1 de práctico, que es casi similar a eso. Bueno, es similar, entonces sería lo mismo. Es decir, esta página es la 145, la parte 1.
Ya, profe. Ok, ¿ya terminaron toda esta parte? Sí. Ok, el primero será equilátero. No, Sí es equilátero el primero, miren, tiene sus tres ángulos iguales, entonces son 60, entonces sí lo es. Sí, es equilátero. Sus tres ángulos son iguales. Ahora, ¿el segundo será equilátero o no? No, no, ¿Por qué? Porque no son iguales los lados. porque ninguno de sus lados son iguales. Sus ángulos, porque yo no tengo información de los lados. ¿Y el tercero? No, Sí. sí, 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 miren, ve, este me dice que es congruente a este y a este, entonces sí, y pues sus tres lados son iguales. Sus tres ángulos son iguales. Ok, jóvenes. Y vamos a ver. Dice, resuelva los ejercicios en la figura, el triángulo MNE es equilátero y el segmento ND es bisectriz del ángulo N. Calcule la medida de los ángulos indicados. Entonces, me dicen, calcule la medida del ángulo NMD. O sea, vamos a ver, ubicar, sería NMD. Sería este de acá. Y dice, calcule la medida del ángulo NDE. Este de aquí. Y por último me dice, eh, calcule la medida del ángulo END, es decir, este de acá. Entonces, ¿lo quieren resolver ustedes o quieren que lo haga y el segundo se lo dejo a ustedes? El sí. segundo para nosotros. Ok, entonces mírenme. Dice, vamos a ver, primeramente vamos a dibujar nuestro dibujito acá. Vamos a sacarlo de ahí. Si es equilátero, este lado de acá mide 60 grados. Este de acá mide también 60 grados. Este de acá mide también 60 grados. La información que me dan, este ángulo, este lado vértice es N, M, E, y pues también me dan adicionalmente esto de acá. Y este segmento le llaman D. Entonces me están pidiendo que calcule el ángulo NMD. ¿Ese ya lo tengo o no? Por definición de triángulo equilátero, sería 60 grados. Listo, por definición, triángulo equilátero. Definición, triángulo equilátero. Ahora me dicen calcule el ángulo
N, D, E, este de aquí, ¿ve? Entonces, vamos a ver. Seguiré, vamos a volver a leer nuestro ejercicio. Dice, en la figura del triángulo M, N, E, es decir, todo esto de acá, ¿ve? Lo que voy a subrayar en este color. Todo, eso es el borde de mi triángulo, ¿ve? ¿Sí? Es equilátero, dice. Y el segmento, bueno, el rayo ND es bisectriz del ángulo N. Ahora, ¿me seguirán dando información que es valiosa, sí o no? Sí, va. Entonces, si es bisectriz, la parte amarilla, lo que me están queriendo decir que el ángulo N lo divide en dos, va. O sea, si vale 60, en dos ángulos congruentes al ángulo N. Es decir, que el ángulo de N, E, ese ángulo, es congruente con el ángulo de E, N. Y ambos valen 30 grados. Entonces, si esto vale 30 grados, yo lo que me están pidiendo es esto, ¿va? Esto de acá. Entonces, si quieren, vamos a ver, sería la medida del ángulo de NE más la medida del ángulo de EN más la medida del ángulo de N, ¿va? Es igual a S. S para un triángulo siempre es 180 grados. Entonces aquí, esta abertura de acá, ¿ves? Esto de acá mide 30 grados por el concepto de bisectriz. ¿Sí? No sé si me agarran la idea. Bisectriz es que biseca un ángulo en dos ángulos congruentes. O sea, los divide pues, en dos ángulos congruentes. O sea, vamos a ver. Creo que lo voy a hacer de otro color esta parte de acá. Este ángulo de acá con este de acá son congruentes. Si todo este ángulo de aquí, miren, toda esta abertura mide 60 grados, significa que estos dos los dividen en dos iguales. Entonces sería 60 grados sobre 2. Eso sería igual a 30 grados. ¿Qué es lo que mide esos ángulos? ¿Sí? No sé si me están entendiendo, jóvenes. Sí, ¿Los demás? Sí. Sí. ¿Seguro? sí. Bueno, entonces miren, el ángulo DNE, ese sello que mide, ¿cuánto mide? A ver. 30 grados. Muy bien, 30 grados. Más el ángulo DEN, ¿cuánto mide? 60 grados. Más el que ando buscando, que ese es desconocido, entonces solo lo sigo colocando. EDN es igual a 180 grados. Entonces, 30 más 90, ¿cuánto es? 30 más 60, 90 grados. Entonces, pues aquí ya aparecía un ángulo recto, ¿va? Pero mientras no me den esa información, yo no puedo decir eso. Entonces, ese triángulo es igual a 180 grados menos 90 grados. Eso mide igual a 90 grados. Entonces, copien esto de ahorita, esto que acabamos de hacer.
Copien eso que acabamos de hacer. Entonces, aquí sería 90 grados, ¿va? Esto de acá sería 90 grados. Ahora, este de acá, miren, el ángulo END, pues por el concepto de bisectriz, si todos miden 60, sería 60 sobre 2, sería 30 grados. Y con eso ya encontramos lo que nos pedía. Entonces, copien esta parte de acá de lo que acabamos de realizar. Esto, ¿eh? Hasta acá. Cópienlo. Y de ahí se hacen el inciso B de esa misma parte. Profe,
¿Terminaron, jóvenes? No. Ok, entonces vamos a dar un tiempo más. Ok, ¿cuánto les da el ángulo, la medida del ángulo QRH? A ver, jóvenes. Bueno, el ángulo QRH. ¿Ya lo determinaron, jóvenes? Vamos a ver. Vamos a leer el inciso, dice. En la figura del triángulo PQR es equilátero. Y el rayo KDRH es bisectriz del ángulo R. Calcule la medida de los ángulos. Entonces, vamos a ver. Primero ubiquemos este ángulo. Iniciamos aquí en Cuba. Lleva R. Y por último H. Entonces, hay dos semirrectas. Bueno, hay dos rayos. Acuérdense cómo se forma un ángulo. Por dos rayos. Entonces, el ángulo es la abertura entre esos dos rayos. Entonces está este rayito de acá, miren. Y está este de acá. Entonces estoy haciendo referencia a este de acá, ¿va? ¿Sí? ¿O no? Sí, va. Entonces, si Q, el ángulo Q vale 60 y el ángulo P vale 60 y R vale 60, pero por esta bisectriz lo divide, pero el ángulo R tiene una bisectriz, ¿cuánto mediría este ángulo? El que acabo de marcar. 30. Ok, ya así les había dado. Sí. Ok, y en el caso del segundo, ¿cuánto les dio? Sería el ángulo RPH, ¿va? Este de acá, ¿ve? Pero este por definición, como es equilátero, o sea que, vamos a ver. Este es el triangulito que me menciona el inciso, que es equilátero. O sea que este mide acá 60, todo esto de acá mide 60 y todo esto de acá mide 60 grados. Entonces esto mide 60 grados. Y de ahí me piden el ángulo RHQ. Entonces, si ustedes fijan, es similar a este que hicimos acá, ¿ven? A este de aquí. Es casi similar. Todo esto de acá es casi similar. Entonces le va a dar también 90. ¿Sí?
90 grados le tiene que dar. Vamos a ver, comprobémoslo. Sería, este mide de acá 60, este de acá mide 30. Hagan a ver la suma de esos es igual a 180 y este mide 90. No, sería en este que estamos trabajando. Este de acá mide 90. Este de aquí, por definición, mide 60. Este, como es bisectriz, mide 30. A ver, háganlo. Si les da 180 la suma de esos tres. Ahora, jóvenes, en un triángulo equilátero, vamos a ver, ¿cuál era el área de un triángulo? En general, ¿cuál era la expresión para el área de un triángulo? Sí. No, esa era la suma de ángulos internos. Era un medio de la base por la altura, ¿va? Esa era la fórmula. Pues en triángulos equiláteros sí se sigue aplicando esta fórmula, pero el detalle es que sucede lo siguiente, miren. No sé si ustedes ya vieron un teorema de Pitágoras o ya tienen alguna referencia con teorema de ¿Cuál Pitágoras. tema? ¿Ah? No. Bueno, eso se demuestra por teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a enunciar por esta ocasión. Teorema de Pitágoras dice que un ángulo recto, ¿va? O sea que aquí mide 90 grados. Entonces dice que siempre el lado opuesto al ángulo recto se le conoce como hipotenusa. Y aquí están estos otros catetos, ¿sí? Que es esto de acá, miren, o esto de acá. Entonces el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cada uno de los otros dos lados al cuadrado. Entonces, usted tiene un triángulo equilátero. Bueno, ahí no salió tan equilátero, entonces lo vamos a volver a dibujar. Vamos a hacer aquí. Entonces, miren, si usted tiene un triángulo equilátero, significa que este mide L, este también mide L, y todo esto mide L, porque sus tres lados son, ¿qué? ¿Son diferentes o no? Iguales, va. Iguales. Entonces, usted viene, tiene una bisectriz que biseca cualquiera de esos dos ángulos, de esos tres ángulos. Entonces, si lo biseca así, bueno, tiene una recta que lo parte en dos lados iguales. Entonces, que este lado es congruente con este. Entonces, ¿cuánto sería la medida de este? Sería L medio, ¿va? Porque sería toda esta longitud, toda esta de acá, entre dos, ¿va? O sea, entre todo este segmento de aquí, miren, y todo este de acá. Bueno, sería, al sumar lo que está en amarillo más lo sumar en verde sería igual a L. Entonces lo divide en dos partes iguales. Entonces, si vamos a dibujar mi nuevo triangulito, aquí estaba. Entonces esto mide L medios, esto mide L. Entonces yo desconozco esto, que sería mi altura. Esto sería mi altura para mi triángulo original. Es equilátero. Esa sería mi altura. ¿Sí? Entonces, aplicando Pitágoras, mi hipotenusa es esto es mi hipotenusa. Entonces sería
Yo lo que ando encontrando es h, ¿va? Sería L al cuadrado igual a h al cuadrado más L sobre 2, L sobre 2 al cuadrado. Entonces yo como que lo que ando buscando es h de espejo para h, sería L al cuadrado más, bueno, esto está sumando, pasa a restar, sería menos L medios al cuadrado. Y esto sería igual a h cuadrado. Entonces h, como está elevado al cuadrado, le saco raíz. Entonces sería L cuadrado menos L cuadrado sobre 4. Solo para encontrar h, ¿va? Entonces aquí puedo hacer una simplificación, puedo decir que esto es igual a las L, pues ambas están elevadas al cuadrado, entonces sería aquí, si yo digo 4 sobre 4, L cuadrado menos L cuadrado sobre 4, para poder operar esas fracciones, ambas tienen el mismo denominador, ¿ya va? ¿O no? Esa es la condición para operar fracciones, entonces sí, entonces como es una resta sería 4 menos 1, sería 3, ¿va? Y sigo copiando mi mismo denominador. Entonces esto sería raíz de 3 cuartos por L al cuadrado. Ahora hay una propiedad que me dice que si yo tengo la raíz de un producto, yo lo puedo expresar como la raíz del primero cuadrada más por la raíz del segundo. Así, entonces yo puedo dividir la raíz de 3 cuartos por la raíz de L. Entonces sería la raíz de 3 cuartos por la raíz de L cuadrado. Ahora, la raíz cuadrada con este exponente elevado al cuadrado son opuestas, o sea que se simplifica esto, ¿ven? Esto de aquí, ¿ven? Entonces solo queda L, y esto sigue siendo raíz de 3 cuartos por L. Ahora, así como también hay una expresión para el producto, también hay una para el cociente, es decir, para la división. Que si yo tengo la raíz de A sobre B, esto yo lo puedo expresar como la raíz cuadrada de A sobre la raíz cuadrada de B. Entonces aquí, miren, para este 3 cuartos, yo lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4. Ahora, raíz cuadrada de 3 será exacta o no? No va. ¿Y raíz cuadrada de 4? ¿Es exacta? Sí, porque multiplicar 2 por 2 me da 4. Entonces, mi altura me queda raíz de 3 medios por L. Entonces, si yo, para encontrar yo toda esa área de este triangulito original, ya tengo mi base, jóvenes. Yo ya tengo mi base. Para encontrar el área de eso, sería un medio de la base por la altura. Ahora, mi base es L medio. Mi altura es lo que acabo de encontrar, que sería raíz de 3 sobre 2 por L. ¿Sí? Siguiendo esa fórmula. Entonces, si yo hago aquí, ve, el área sería un medio. Mi base es L medios. Mi altura es raíz de 3 sobre 2 por L. Entonces, mi área es igual 1 por L es L. Por raíz de 3 sería raíz de 3 por L. Sería, todo esto de acá sería raíz de 3 L al cuadrado. 2 por 2, 4 por 2, 8. Sería raíz de 3 sobre 8 por L. ¿Sí o no?
Esa es el área para un triángulo equilátero. Porque se suman sus tres partes, sus dos triángulos que al dividir esto. Entonces, esa sería. Ahora está la parte treba. Entonces me gustaría que lo analizaran para la próxima clase, jóvenes. Parte 3.